Hola, mi nombre es Paula Santamaría y voy a hacer una breve explicación en conclusión sobre la sentencia del 28 de noviembre del 2021 del caso Medara Carrascal versus Colombia. Las víctimas fueron Noel Emiro Medara Carrascal. Él no era la principal víctima, pero fue una persona que se encontró afectada por el hecho el 28 de enero de 1994, impactado por una bala en San Martín. Y su hijo Manuel Guillermo Medara Mirabal, secuestrado el 27 de agosto y encontrado su cuerpo sin vida el 23 de septiembre de 1994 con rastros de tortura. Él fue secuestrado por encontrarse investigando y por haber hecho una denuncia formal ante el Estado por la muerte de su padre, pues ya que se logró comprobar que la muerte de este sí tuvo que ver con el impacto de bala que recibió, ya que este lo dejó parapléjico. Y el señor Héctor Álvarez Sánchez, que es el suegro de Manuel Guillermo, que conocía en qué vehículo se había secuestrado a su yerno y además la placa, color y demás. El señor fue impactado el 21 de octubre de 1994 con heridas de bala. Los acontecimientos importantes en este caso fue que la comisión determinó que existió colaboración de agentes estatales. Segundo, que no se utilizó la debida diligencia en cuanto a la protección que requería Héctor Álvarez por parte del Estado, teniendo en cuenta que conocía de una forma amplia este caso. Tercero, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos alegó la necesidad de obtención de justicia para las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta que esas personas tuvieron que desplazarse de forma forzosa para poder proteger su vida y las de sus hijos, para no sufrir más muertes dentro de su familia. Los PRADA se coordinaban con miembros de la policía y del ejército, de lo cual tenía conocimiento el DAS, y la seguridad de los familiares de las víctimas se vio afectada por la falta de protección por parte del Estado. Aquí en este caso se violaron diferentes derechos. En primera medida se violó el derecho a la vida, teniendo en cuenta que todas estas personas se encontraron, pues sí, se encuentran en este momento sin vida y además sus familias se encuentran pues gravemente afectadas por este caso. El derecho a la integridad personal, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso del señor Noel Emiro, él quedó parapléjico y posterior a esto fue que murió. Tercero, la libertad de pensamiento y de expresión, ya que él fue impactado por encontrarse en ese restaurante con el señor Sepúlveda, fue a saludarlo y a hablarle y a pedirle ayuda con un tema de pago de impuestos. Siguiente, también se vio vulnerado la libertad de asociación, teniendo en cuenta pues todo lo acontecido en este caso, lo que nosotros podemos evidenciar. Además, la protección a la familia, pues teniendo en cuenta que todas estas personas, digamos todos los familiares de estas personas fallecidas, tuvieron que salir y buscar refugio pues en otros lugares y realmente el Estado nunca les brindó protección, teniendo en cuenta lo que sucedió, pues porque este grupo paramilitar recibía ayuda de la policía y del ejército. Los derechos del niño, pues como mencionaba anteriormente, estas personas pues tenían hijos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Manuel Guillermo, y pues estos se vieron afectados pues por esta situación, la muerte de su padre, tener que salir del lugar en donde residían. Entonces digamos que estos derechos fueron gravemente vulnerados. El derecho de circulación, pues teniendo en cuenta que tenían que estar escondidos constantemente porque pues su vida corría peligro, tuvieron que esconderse tanto el señor Manuel Guillermo como el señor Héctor Álvarez y pues posterior a esto los familiares de ellos. El derecho a la residencia, como mencionaba anteriormente, estas personas tuvieron que desplazarse de forma forzada hacia otros lugares para proteger su vida, teniendo en cuenta que el Estado no les brindó la protección que requerían. Y las garantías judiciales y protección judicial, que es todo lo mencionado anteriormente. Todo esto ocurrió y digamos que después de la muerte del señor Noel Emiro se dieron las dos siguientes muertes, teniendo en cuenta que nunca se protegió este derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Ahora, hablando de la reparación, en este caso se obligó a la reparación, bueno, primero en cuanto a medidas de satisfacción, pues teniendo en cuenta que toda esta sentencia tuvo que ser publicada en diario oficial,
para el conocimiento, pues digamos, de toda la comunidad y todos los interesados. La obligación de investigar, se tiene que llegar, o sea, se tiene que llegar a todo lo relacionado pues con este caso y a no dejar nada suelto, sino que se logre determinar exactamente todo lo que sucedió. Tercero, las medidas de rehabilitación, pues digamos que estas personas, todos los familiares tuvieron que recibir ayuda psicológica y psiquiátrica teniendo en cuenta de la gran afectación que tuvieron y de la gran afectación de la muerte de sus familiares. Entonces, digamos que esto es una reparación muy importante. Y cuarto, las indemnizaciones compensatorias. Estas indemnizaciones se dieron por estas 3 muertes y además se tuvo que indemnizar a los familiares. Estas indemnizaciones, digamos que, pues hablando de que fue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue en dólares y fue una indemnización grande teniendo en cuenta digamos que lo complejo de este caso. Entonces, pues digamos que es sorprendente cómo el Estado colombiano, a través de mucho tiempo, a través de todo este tiempo, a lo largo de los años, ha sufrido por temas de terrorismo, por temas de extorsión y por temas de vulneración de los derechos humanos de todas las personas. Digamos que por los enfrentamientos políticos y por los enfrentamientos territoriales que nosotros hemos venido sufriendo. No solo, o sea, como se puede ver en este caso, o sea, nosotros no solo hemos sido un país que ha sufrido por el terrorismo, que durante mucho tiempo nos trajo la guerrilla, sino que también ha sufrido por el terrorismo de los paramilitares y además de esto, todas estas personas han recibido colaboración del Estado, de las instituciones del Estado como lo son el Ejército y la Policía, que pues realmente son los que deberían prestarnos la protección a nosotros los civiles. Entonces pues realmente como en este caso lo podemos evidenciar, que los civiles no tenemos la protección del Estado y que si nosotros buscamos justicia, nos toca hacerlo por nuestra propia cuenta, como por ejemplo en el caso del señor Manuel Guillermo, que estaba buscando respuestas y justicia por su propia cuenta y no logró nada, sino que logró pues digamos que se terminara con su vida de una forma cruel.